Liberación, el podcast. Así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Liberación, con el pastor Carlos Medina. El poder de la palabra es tenaz. El poder de los pensamientos también es tenaz. Por eso hemos hablado de palabras y pensamientos que forman, pero también hay unas palabras y pensamientos que dañan, que deforman. Y gracias a Dios hay palabras y pensamientos que transforman positivamente también. La neurología ha confirmado que hay pensamientos repetitivos y conductas constantes que moldean la arquitectura del cerebro. Por ejemplo, el miedo crónico, las palabras de miedo, la ira, la depravación sexual, la ansiedad, la culpa, generan rutas neuronales desviadas. Rutas neuronales desviadas, caminos desviados, que se refuerzan con patrones destructivos. Por ejemplo, el miedo activa excesivamente la amígdala, debilitando la corteza frontal. La ira estimula o genera rutas de agresividad impulsiva, casi que automática. La pornografía altera el sistema límbico, adormece la empatía y genera dependencia. Entonces no estamos hablando nosotros acá que es que solo, y eso lo dice la Biblia. Estos caminos neuronales son visibles en neuroimágenes, como patrones oscuros o zonas hiperactivadas. La Biblia llama, en algunas partes dice, fortalezas mentales, 2 Corintios 10, 4, 5, que deben ser derribadas con armas espirituales. Entonces, vamos a ver acá, voy a darles un ejemplo. Un joven, que es un gran pastor ahora, que se llama Keenan Bridges, es un joven rebelde, que siendo muy rebelde llegó a ser ministro. Vemos cómo él mismo relata que en su juventud era un joven maleducadito, más bien maleducado, con bajo rendimiento académico y considerado sin mucho potencial espiritual, porque en la misma congregación donde congregaba era un joven ahí medio que el pastor le llamaba la atención por su comportamiento inadecuado en la iglesia. Sin embargo, su vida cambió radicalmente cuando él comenzó a proclamar en voz alta, la palabra de Dios, la palabra viva. Esa es la palabra viva, cuando la hacemos vibrar. En la intimidad de su casa, como si estuviera predicando. Él lo hacía con mucha alegría, convicción y de nuevo como si él fuera un pastor, creyendo que Dios lo escuchaba. Y esta práctica constante, de un momento a otro, de repente activó en él una transformación integral que él mismo no se dio cuenta. Pero su mente, su conducta, su rendimiento académico y lo más importante, su servicio en la iglesia como joven líder en la iglesia. Fue la palabra viva, la espada de la palabra que penetra, la palabra hablada, la que lo cambió. Fue un proceso de regeneración emocional, mental y espiritual. En Hebreos 4:12 dice que ahí habla de una reprogramación profunda, porque dice la palabra de Dios no es letra muerta ni información religiosa, pues según esta palabra de Hebreos dice que es viva y eficaz y que es más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma, o sea, la mente, las emociones, la voluntad, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces esto significa que la palabra viva de Dios es hablada con fe, actúa como un bisturí espiritual, operando en zonas ocultas del cerebro, de las redes neuronales, de la mente, de las emociones, del alma. No solo instruye, sino que transforma, corrige, redirige, reestructura, regenera internamente. Entonces, por eso la neurociencia nos está hablando de esos estudios realizados por el doctor Newberg, por ejemplo, y el doctor Daniel Amen, y entre otros investigadores, han demostrado que la oración y la meditación bíblica y la adoración intensa generan cambios mesurables en el cerebro. La repetición constante de pensamientos de fe, la proclamación de oraciones espirituales bíblicas y las prácticas devocionales de la Biblia activan zonas de la corteza frontal, es decir, la responsable de la toma de decisiones, fortalece las vías de autocontrol, reduce el miedo y estimula la producción de neurotransmisores positivos como la dopamina y la serotonina. Esto respalda la proclamación de la palabra viva que acabamos de ver de Hebreos
4:12. La palabra viva transforma literalmente las rutas mentales dañadas. Entonces la palabra es como un martillo, como fuego. Eso dice como un río, como un camino. La palabra usa esas imágenes poderosas para describir el efecto poderoso de la palabra viva de Dios, de la palabra de Jesús. Jesús era el verbo, era la palabra viva. Jeremías 23:29 declara: no es mi palabra como fuego y como martillo que despedaza la roca. Isaías 35 habla de un camino de santidad. Y en Isaías 43:19 Dios dice que Él promete hacer caminos en el desierto y ríos en la soledad. Estas figuras revelan que la palabra de Dios tiene un efecto penetrante, transformador, creador, creativo, purificador y directivo, digamos, redireccionador. Cuando un creyente proclama con fe la palabra, las promesas de Dios activa realidades espirituales que impactan su propio ser interior, su estructura física, emocional, cerebral. Entonces, la adoración y la proclamación de la palabra genera atmósferas celestiales de liberación, de sanidades. Cuando se cambia la programación con la palabra de Dios, con adoración profunda y oración en lenguas, se activa una atmósfera espiritual que permite sanidad, santidad, liberación, transformación. En estos ambientes de alabanza, de adoración, de proclamación de la palabra bíblica, no solo se recibe consuelo, sino que se produce una reestructuración de las emociones, del organismo, de los pensamientos. Se derriban fortalezas mentales, se rompen regiones de cautividad, se liberan la mente, las emociones, y se establecen nuevas conexiones neuronales basadas en la verdad divina, en la palabra viva, en la palabra de Dios. La adoración y la oración intensa también regulan los sistemas hormonales y restauran el sistema nervioso afectado por el estrés crónico. Eso lo dice la palabra de Dios. Entonces ya les dije que la neurociencia lo ha mostrado con imágenes, con resultados, como el miedo también activa excesivamente la amígdala y genera problemas en la corteza prefrontal. La ira estimula rutas de agresividad impulsivas casi automáticas. La pornografía también altera el sistema límbico y daña el lóbulo frontal, adormece la empatía y genera dependencia. Entonces la restauración, digamos, y la reedificación de los caminos neuronales por la palabra y la adoración y la oración en lenguas es clarísima, porque se activan regiones del cerebro relacionadas con la paz, con la empatía, con la gratitud. Se desactivan zonas ligadas al trauma y la impulsividad. Se corrigen esos caminos neuronales desviados. Se reconectan emociones con el propósito y se genera tranquilidad, paz, verdad, gozo. Todos esos estudios científicos demuestran que la oración en lenguas desactiva el lóbulo frontal, control del habla, y por eso es que nosotros ni siquiera sabemos que estamos orando en lenguas, pero el Espíritu de Dios sí sabe que está orando y gime por nosotros, y el demonio y Satanás, los diablos, los demonios no se pueden intervenir ni interponer en la oración en esa profundidad espiritual. Y la oración en lenguas también activa zonas profundas del Espíritu. Permite que el Espíritu Santo interceda por nosotros con gemidos indecibles que no pueden expresarse con palabras humanas, según Romanos 8:26. En conclusión, la palabra de Dios no es una filosofía. Leer la Biblia no es como leer un libro de medicina, ni de historia, ni de derecho, ni un cuento, ni una novela, sino que es una fuerza viva, vital, sobrenatural, que actúa sobre el cuerpo, el alma, el espíritu, que actúa en las tierras, en las aguas, en las redes eléctricas, en los aires, en tu casa, en mi casa. El testimonio de Keenan Bridges y en los estudios científicos sobre neuroplasticidad encontramos, y neurociencia, las neuroimágenes, encontramos confirmación de que la mente puede ser transformada al alinearse con la palabra viva, decretada con fe, con unción. La proclamación, la adoración, la oración en lenguas, proclamar la palabra no son solo actos de fe, sino instrumentos de reconstrucción neuronal y espiritual. Dios redime, restaura, transforma desde lo más profundo del ser humano con su palabra viva y eficaz. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, dice Romanos 12:2. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta nuestros tuétanos. En el nombre de Jesús declaro que la palabra y la sangre de Cristo hoy transforma tu vida y te llena de paz, y se va el temor, la angustia, la ira, el miedo, se va la escasez y entra el poder de la palabra, de fe, de unción, de gloria, y hay sanidad. Reprendo y maldigo toda enfermedad, todo germen, bacteria, toda infección sale ahora mismo, toda enfermedad, todo cáncer, todo tumor se sale en el nombre de Jesús, lo reprendo y con la llaga de Jesucristo eres sanado. Este es su podcast,
los martes, tiempo de liberación, 7:30 de la noche, en vivo, desde Bogotá, Colombia, 7:30. Liberación, el podcast.